Después de una caótica sesión que hemos tenido en los libres 1, la segunda sesión de los entrenamientos libres del día de hoy ha sido más calmada, toda en seco y que nos ha dejado una imagen más representativa de lo que vamos a ver en lo que nos queda del Gran Premio de Países Bajos. Así que vamos a contaros lo que ha sido esta segunda sesión de los entrenamientos libres. Ya vemos un tono mucho más despejado, menos oscuro, todos los pilotos ya preparados para salir cuanto antes, la sesión más representativa del fin de semana y además siendo en seco, así que después del poco rodaje había muchísima prisa por salir a pista, incluso haciendo cola. Vemos a Sergio Pérez que también salía, recordad ya con las mejoras del equipo Red Bull, y salían todos los pilotos a pista de nuevo a rodar, habiendo una variación entre los neumáticos. Vemos a Russell que salía con el neumático medio, otros pilotos como por ejemplo en esta fotografía vemos a Gasly o a Albon salían con neumáticos duros. Vemos que Oscar Piastri reportaba por radio que algo estaba mal en su visera y que si podía entrar a cambiarse el casco, y efectivamente pues regresaba a boxes y se cambiaba ese casco debido a que no estaba algo cómodo con esa visera. Seguramente era mucho más oscura de lo que quizá la situación requería. Lando Norris, que mientras Oscar Piastri todavía se seguía cambiando ese casco, se ponía en segunda posición por detrás de Max Verstappen. Todavía no están yendo a fondo, así que esa batalla la veremos más adelante. Con ahora vemos a George Russell en pantalla, pero fijaros sobre todo en esa estadística, y es que Mercedes terminó 1-2 en Zandvoort en 1955 con Fangio y Stirling Moss. ¿Serán capaces en esta ocasión de quedar también primero y segundo? Bueno, pues Russell no empezaba del todo bien el día de hoy, veremos cómo lo acaba, pero se le iba largo en pista. Había mucho viento todavía, muchas ráfagas de viento, pero se iba larguísimo en esta curva, que realmente después de una blocada muy grande, fijaros, él no sabía exactamente qué es lo que había pasado, pero se iba fuera de pista. Los neumáticos la verdad que estaban bastante desgastados, incluso nos lo enseñaba la realización, pero él tuvo que continuar porque es que era la primera vuelta casi, o la segunda vuelta con el neumático medio, así que tenía que utilizarlo para hacer por lo menos una tanda algo más larga, no podía todavía desperdiciarlo. Vemos a Toto Wolff, que era justo el que nos ponía después la repetición. También veíamos a Checo Pérez irse largo en la curva 1. La curva 1 ha sido un quebradero de cabeza, es posiblemente una de las curvas más difíciles de todo el circuito y donde además llegas con el viento de cola, entonces frenar y girar está siendo bastante complicado. Lo ha sido para muchos pilotos y Checo Pérez no ha sido menos. ¿Qué es lo que le ha ocurrido? Pues la verdad que nada más allá de llegar a esa curva 1, estar frenando pero el coche no girar lo suficiente, y él mismo lo reportaba por radio, ¿no? Que el coche no estaba él siendo capaz de frenar el coche en la curva 1. Quien tampoco estaba siendo capaz de sentirse del todo cómodo es Verstappen. Curioso que después del tema de la frenada simétrica y que se haya prohibido, a Red Bull le esté costando girar, aunque no ha sido, como digo, ellos lo único. Decía en este momento que regresaba a boxes, y es que en la curva 6 se fue largo, no tuvo ningún problema, no se llegó a ir fuera de pista, pero sí que tocó ligeramente la hierba y por supuesto el piano. En la curva 1 también veíamos a Charles Leclerc bloquear e irse largo, pero gracias a un pelo, por así decirlo, conseguía mantenerse en pista en lugar de irse por fuera como le ocurrió a Checo Pérez. Ya después de 15 minutos de rodaje, los pilotos iban volviendo a boxes, mientras algunos todavía se mantenían fuera esperando ya para hacer la simulación de clasificación que harían después. En pista ahora tenemos a Fernando Alonso siendo el objetivo de la realización, que está en 10ª posición y lograba mejorar para ponerse tercero. En el momento actual no nos fijemos todavía aún así en los tiempos, porque realmente pues había muchos que no estaban empujando. Stroll, que se ponía en 5ª posición a 1/10 de su compañero de equipo. Leclerc se quedaba muy atrás, pese a estar morado en el tercer sector, se quedaba en 9º lugar, y Hamilton, siendo uno de los últimos pilotos que hicieron vuelta con el neumático medio, se ponía primero. ¿Por qué fue uno de los últimos pilotos en hacer vuelta con neumático medio? No solo porque los pilotos regresasen a boxes, sino que es que se vieron obligados a regresar porque Hülkenberg en la curva 1 cometió un error, se fue largo, golpeó contra el muro y provocó una bandera roja, un golpe bastante fuerte que ha tenido lateral, aunque ha podido salir por su propio pie. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues en esa llegada a la curva 1, él en el caso no llega ni siquiera a frenar, pierde el control del coche mucho antes, seguramente por las ráfagas de viento que estaba viendo, y empieza a trompear hasta acabar golpeando con el muro. Salió literalmente por su propio pie, teniéndose que cruzar, por cierto, la pista y entrando al pit lane. Así que la verdad que bueno, la recuperación fue bastante rápida, consiguieron quitar el coche de manera bastante rápida, y vemos ya a Max Verstappen haciendo cola para salir con el neumático blando. Ya sería el siguiente compuesto que saldrían todos
todos los pilotos, no solo Verstappen. En este punto estamos también viendo a Lando Norris salir, o por ejemplo Oscar Piastri, que salió un pelín más tarde porque le estaban poniendo parafina en la suspensión delantera que McLaren ha traído novedades. Verstappen, por supuesto, era el primero en cerrar vuelta, había sido el primero en salir y se ponía en primera posición. Vuelta bastante buena con récord que llegó a marcar del primer, segundo y tercer sector, pero el primero ya se lo ha quitado Lando Norris, y es que Norris se ponía 25 milésimas por delante de Verstappen. Momento exactamente igual de pista, es decir, no hay mejoría de pista como algún otro piloto podremos llegar a decir en unos instantes. En el caso de tanto Norris como Verstappen salieron en el mismo momento a pista y los dos súper igualados. Se nos viene un fin de semana interesantísimo. Albon, que se ponía cuarto, vemos que Checo había cerrado su vuelta en tercera posición a 6 décimas de su compañero de equipo. Bueno, Checo Pérez, que se quedaba algo lejos. Piastri, que venía, sí que obviamente un pelín más tarde que los dos rivales, pero se ponía en primera posición 2 décimas por delante de Norris, pues diciendo que no iba a aceptar que la batalla entre esos dos pilotos fuese una batalla de únicamente 2, sino que tenía que ser de 3, que por cierto, además la realización se fijaba y nos ponían los puntos en las 5 últimas carreras, cómo estaría distribuido el Mundial de Constructores, y fijaros que McLaren sería el primer equipo, seguido por Mercedes. McLaren le ha sacado 50 puntos a Red Bull en las 5 últimas carreras. Os recuerdo que la diferencia actualmente entre los dos equipos es de menos de 40 puntos. La realización se fijaba ahora en un Fernando Alonso que salía con el neumático blando, y muy buena vuelta de Fernando Alonso para ponerse cuarto por delante de, por ejemplo, Checo Pérez, a 6 décimas del tiempo de Piastri, no el de Verstappen. Al de Verstappen está a 4 décimas en esta ocasión, pero todavía faltaba por pilotos por mejorar el tiempo de Oscar Piastri, y era el caso de George Russell, 61 milésimas de diferencia, igualdad total que estábamos viendo en este momento. Pero era el piloto de Mercedes quien se ponía en primera posición, y Hamilton, después de marcar morado del primer sector, verde en el segundo, está llegando a 21 milésimas por detrás de Russell hasta ese segundo sector, cerraba la vuelta tercero a 1 décima de su compañero de equipo. Fijaros que del primero al quinto teníamos una diferencia únicamente de menos de 3 décimas, igualdad máxima, y siendo el piloto local Verstappen quien estaba en quinta posición. Por cierto, os preguntaréis, ahora va a llegar Leclerc, que es uno de los pilotos que todavía faltan por montar neumático blando, ya ha salido a pista. Hülkenberg está fuera porque ha provocado la bandera roja, por supuesto, pero Sainz tampoco volvió a pista porque ha tenido un problema con la caja de cambios. Vemos la diferencia en cuanto a puntos entre McLaren y Red Bull, como se abrió bastante en las primeras citas, pero ahora McLaren está consiguiendo acortarla, y ya nos empezaban a enseñar repeticiones porque empezaban los pilotos a salir con neumáticos medios para hacer tandas largas. En este caso vemos a George Russell en su vuelta, en la vuelta que cierra en primera posición, pedía que luego revisasen el suelo porque tocó demasiado el piano en la curva 13. Vemos a Norris ahora ya haciendo tanda larga, mucho combustible, neumático medio, y a 5 segundos, 5,1 del tiempo de Russell. Fijaros en esa referencia, siempre va a ser el tiempo de Russell para que veamos un poco qué tiempos más o menos están haciendo. Piastri es 5,8, es decir, 7 décimas de diferencia que tendría frente a Norris aproximadamente, aunque en el caso de Piastri lo está haciendo con neumáticos blandos, y deciros que la degradación con el neumático blando ha sido bastante grande. Veíamos esto bastante extraño por parte de Aston Martin, y es que es como que estaban... Esto normalmente, esas lonas se ponen para echar parafina y no manchar otras zonas, pero la verdad que parecía simplemente que estaban tratando de ocultar algo en lo que estaban trabajando en esa suspensión delantera. La verdad que no sabemos muy bien qué es lo que ha sido. Leclerc, que por cierto, cuando hizo su vuelta con neumático blando, solo le dio para ser noveno, y ahí es donde se ha acabado quedando 5,8 también en el tiempo frente a Russell ahora con la tanda larga. Nos enseñaban también un safe release que realizaba Williams con Alexander Albon, con Lance Stroll, luego será investigado. Vemos a Russell que preguntaba si el viento había cambiado porque realmente se estaba sintiendo algo diferente. Vemos a Fernando Alonso que la tanda larga la realizó con neumáticos blandos, también ha sido así Lance Stroll, y por cierto a Fernando Alonso fue bastante curioso. Esta es la primera vuelta del asturiano, y le decían por radio que, simplemente para su información, en las 3 primeras vueltas de tanda larga Stroll había hecho 16,3. Bueno, pues Alonso vemos 5,5, se queda
al tiempo de Russell, estaba haciendo 16.2 en las primeras vueltas, así que fue mejor obviamente que el tiempo que había hecho su compañero de equipo. Verstappen con también neumático blando, ahora la tanda larga, se queda 4,4 de Russell. Vemos que hubo batalla en pista, ha habido simulaciones de carrera literalmente, porque hemos visto adelantamientos, en este caso Leclerc que se iba muy largo, bloqueada bastante grande, incluso llegó a chirriar el neumático y Checo cuando vio eso se quitó para no meterse en líos. Leclerc 5,5 frente a Russell, y veíamos otro adelantamiento, en este caso es de Albon a Kevin Magnussen, que a final de recta conseguía ponerse por delante. Checo en su tanda larga 5,8 frente a Russell y bandera a cuadros. La sesión finalizó viendo ahora repeticiones, vemos un adelantamiento también de Piastri a Pierre Gasly, que también se quitaba para no entorpecer en la curva 11, y veíamos regresando a la parrilla para hacer las simulaciones de salida muchísimo tráfico, la verdad, acabaron todos los pilotos, todos bastante juntos, y acabó Russell liderando esta primera sesión, segundo Piastri, tercero Hamilton. No aparece el héroe local y no aparece tampoco el que tiene que ser su rival en el Mundial, porque es el que más cerca está en puntos ahora mismo, que es Lando Norris en cuarta posición, quinto Max Verstappen. 3 décimas, menos de 3 décimas de diferencia entre Russell y Verstappen, habiendo además también entre Verstappen, Norris y los otros 3 pilotos una diferencia un poco también en pista, así que seguramente podrían estar mucho más cerca. Impresionante la igualdad que parece que vamos a tener entre los dos McLaren, entre los dos Mercedes y entre Max Verstappen. Sexta posición para Fernando Alonso, que se queda a esas 6 décimas de diferencia del tiempo de Russell. Por cierto, el tiempo de Alonso es la segunda vuelta con neumáticos blandos, es el único piloto que ha logrado mejorar su tiempo y ha acabado siendo el líder del resto, por así decirlo. La verdad que es muy buena vuelta de Fernando Alonso, muy buen día finaliza Aston Martin, veremos mañana. Séptimo Yuki Tsunoda, que esto también nos demuestra que hay que coger un poco con pinzas los tiempos aún así, todo esto podría cambiar bastante. Octavo Magnussen, noveno Charles Leclerc, desaparecidos Ferrari, ahora lo hablamos, décimo Albon, y fuera de los 10 primeros puestos nos encontramos Stroll undécimo, Checo Pérez decimosegundo, Ricciardo decimotercero, Gasly decimocuarto, Sargent decimoquinto, Zhou, Ocon, Bottas, y luego ya los pilotos que ni siquiera han llegado a poner blandos, Carlos Sainz decimonoveno y Nico Hülkenberg en 20ª posición. Para, como siempre hacemos, hablaros ahora acerca de los sectores y los tiempos que hemos tenido en cuanto a velocidades punta, aunque la velocidad de punta la verdad que no hay que tomarlos como mucha referencia. Los sectores los vemos así, con un Hamilton que lidera el primer sector, Russell el segundo, muy fuerte por tanto Mercedes en esos dos sectores, sobre todo Russell el segundo es donde marca la diferencia para esa vuelta récord, y luego Russell que se queda tercero, es Piastri quien lidera ese tercer sector. Interesante que Verstappen su mejor sector es el tercero, que es donde menos tiempo se consigue ganar la diferencia, y el peor es el primero, que ahí sí que el primero y el segundo es donde de verdad se marca la diferencia, y Verstappen se queda séptimo en este caso. Alonso en ese segundo sector está bastante bien, el tercero lo han mejorado, o lo ha mejorado Alonso, porque fijaros dónde está Stroll en comparación a los libres 1, y el primero la verdad que bueno, también en el principio del día de hoy han estado más o menos por ahí, así que más o menos lo esperado. Luego en cuanto a las velocidades, no es un circuito en el que nos tengamos que fijar demasiado, porque no se gana mucho tiempo gracias a tener más o menos velocidad punta. Lo importante de la velocidad punta aquí es únicamente en la recta principal, pero Hamilton ha sido quien ha marcado la velocidad punta más alta en el speed trap, que se encuentra también en esa recta principal. Cosas a comentaros. Interesantísima la igualdad que tenemos aquí, muchísima igualdad hemos visto en estos libres 2, y parece que por supuesto se va a traducir en lo que vamos a ver en el resto del fin de semana de Zandvoort. Nos fuimos de parón veraniego con una igualdad tremenda, con una victoria de Mercedes en Bélgica, pero que perfectamente podría haber sido hasta de Ferrari, y regresamos con un Ferrari un poco desdibujado, pero es que los 5 primeros pilotos a menos de 3 décimas de diferencia, espectacular, con un Russell que al final ha sido quien ha liderado, perfectamente podría haber sido Piastri, podría haber sido Hamilton, podría haber sido Norris, o podría haber sido Verstappen, que le han arruinado la fiesta en su casa. Venía de tener muchísimo dominio siempre Verstappen en su casa, era el único piloto que había logrado ganar en Zandvoort desde el regreso en 2021 y hacer las poles, y este año es la vez que más difícil parece que lo va a tener. Por parte también de Red Bull,
No sé qué decir mucho realmente acerca de Checo Pérez, ha estado bastante lejos, ha sido la primera vez que tiene las mejoras de Red Bull, eso es cierto, pero la verdad que ha dejado bastante que desear, ya no por los errores, porque hemos visto errores de muchos pilotos, por supuesto, pero ya no por haber sido largo en esa curva 1, pero es que realmente su ritmo ha sido el que hemos visto, no es que haya sido en un momento en la pista peor o en el que haya encontrado tráfico, es que su ritmo le ha dado para ser 12º. ¿Mañana debería estar mejor? Sí, por supuesto, pero la verdad que ha dejado hoy bastante que desear, esperemos que en clasificación no tenga ningún problema y pueda acabar en un mejor puesto. Muy bien por parte de Fernando Alonso, la verdad que Fernando Alonso finaliza en esa 6ª posición siendo ese líder del resto, la verdad que bastante contento ha terminado el asturiano, que no se le podía pedir más. Al final, frente a los McLaren, frente a los Mercedes y frente a Verstappen no estás peleando. Obviamente Leclerc y Sainz deberían estar por delante. Sainz encima se había demostrado más cómodo incluso en estos libres 1 y el año pasado estuvo mucho mejor aquí, pero no ha podido al final terminar esa sesión de libres 2, ahora os comento por qué. Así que bueno, pues no estaban ahora, obviamente entendemos que estarán por delante de Alonso, pero luego su ritmo incluso de carrera también había sido positivo, así que veremos mañana que encima si llega a llover en la clasificación como se prevé, pues puede tener una oportunidad bastante buena de una buena posición. ¿Qué le ha pasado a Ferrari? Pues la verdad que bastante desdibujados, no es el mejor circuito al que se le da a Leclerc, ya el año pasado dejó bastante que desear, no es el mejor circuito que se le da a Ferrari, también es verdad. Y a Carlos Sainz, que bueno, por lo menos sí que se le ha dado bien en los años en los que ha estado este circuito en la Fórmula 1, ha tenido un problema con la caja de cambios, el cual le ha imposibilitado que pudiera continuar durante la sesión. Ya de por sí desde la bandera roja no ha regresado debido a ese problema en la caja de cambios, así que obviamente no es un problema porque puedes cambiar esa caja de cambios y se le pondrá una nueva, es un y no va a repercutir en sanción en teoría porque todavía hay cajas de cambio disponibles, pero desde luego que no es ideal haberse perdido este tiempo de rodaje. Carlos es el único piloto en el día de hoy que no ha llegado a probar los blandos, porque en los libres 1 Ferrari era el único equipo que no los había probado y como no ha llegado a probarlos en estos libres 2, no ha probado todavía el compuesto rojo. Así que esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro me gusta, suscribiros, os recuerdo que os podéis hacer miembros y nos vemos en el próximo.